Vamos con otro tema. Aunque la mayoría de los integrantes de la Comisión de Respuesta Pandémica manifestó sus reparos a adelantar y extender las vacaciones de invierno, el Ministerio de Salud, en conjunto con Educación, definieron la decisión asegurando que es un mecanismo para descongestionar las salas de urgencia por virus respiratorios en niños y niñas. Vamos a hablar al respecto. Para eso nos acompaña el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araoz. Subsecretario, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días y a todos los que nos están viendo en su casa. Hay varios temas acá, pero primero que todo quiero ir al centro del tema y que finalmente me imagino es el punto por el cual se toma esta decisión. ¿En qué contexto está la red asistencial pediátrica, pero la ampliamos también a nivel general? Porque recordemos, aquí tenemos todos los invitados de piedra de los inviernos, sincicial, adenovirus, influenza, entre otros, pero también estamos en pandemia. Aquí la decisión, para tenerlo claro, me corrige si estoy equivocado, es por estos virus respiratorios, no por COVID-19 propiamente tal. Bueno, efectivamente, durante este invierno, a diferencia de los dos últimos que han sido afectados principalmente por la pandemia, el coronavirus, hoy día hemos vuelto a circular o han vuelto a circular los virus respiratorios que típicamente afectaban en el invierno, que de alguna manera hoy día están circulando en una población que no había estado expuesta los dos últimos años. Y en este sentido tenemos virus respiratorio sincicial que no tiene vacuna, virus de influenza que sí tiene vacuna, el propio coronavirus que sí tiene vacuna, pero también está adenovirus, metaneumovirus y otros virus respiratorios que hoy día han afectado fuertemente a la población infantil, menor de 10 años, pero por sobre todo a los menores de 5 años que hoy día han requerido más hospitalización de lo habitual, incluso de los años prepandémicos. Claro. Y es lo que hoy día tiene tensionado las urgencias, pero por sobre todo las camas críticas infantiles. Subsecretario, pero para ser súper claro, ¿hay una diferencia con respecto a la prepandemia, cuando teníamos todos estos virus, digamos, en menor o mayor cuantía? ¿Es distinto, es más grave que lo que se vivía antes del COVID-19? Así es, hoy día tenemos un aumento mucho mayor, más importante, pero por sobre todo mayor gravedad en los niños y niñas más pequeños, con una tasa de hospitalización mayor. Hoy día tenemos una tasa de hospitalización cercana al pic que vivimos el año 2019, pero sin embargo eso pasó la semana 28 y hoy día estamos en la semana 23. O sea, en julio todavía nos queda de aquí a julio seguir creciendo en las consultas, pero por sobre todo en las hospitalizaciones de niños graves. Es decir, la proyección en términos de hospitalizaciones, pero también de contagios, se espera supere ese pic del que estamos conversando. Así es. Prepandemia, para hacernos una idea también de eso. Así es. Pareciera ser que esto se adelantó, pero ha seguido en aumento y nosotros esperamos que las proyecciones nos dicen que durante el mes de julio va a aumentar más todavía. Y es por eso que se toman este tipo de decisiones adicionales a la reconversión de camas y el reforzamiento que hemos hecho en los servicios de urgencia infantiles de todo el país. A ver, voy a entrar en detalle de eso, pero no quiero dejar escapar también lo que comentábamos al comienzo. Cuando se da el anuncio por parte de la ministra Yarza y también el ministro Ávila, se mencionaba que en conjunto con el Comité Nacional de Respuesta Pandémica, que recordemos, su frente, digamos, es COVID-19. Sin embargo, entiendo que ustedes como Ministerio de Educación, igual ante los expertos, presentaron esta situación por virus respiratorios que están en este contexto sanitario, obviamente es ineludible. La ministra Yarza decía que se tenía de alguna manera el visto bueno, podríamos decir, del comité. Esto ha más que trascendido. Ya en las minutas de transparencia, digamos, se entiende de que no fue así. Aquí el disenso fue por la medida o fue por los plazos y los tiempos en que se debe aplicar la medida. Porque habían opiniones divididas, eso es cierto. Sí, claro. Hoy día el comité de expertos deliberó. Yo precisamente participé de esa deliberación en cuanto, yo diría que la mayor diferencia era respecto a la oportunidad. ¿Sí? Es decir, cuál era el efecto en 2 semanas más o de manera inmediata. Ya. Pero hay que entender también que este tipo de decisiones no se pueden tomar de un día para otro, se vienen planificando. Aquí no solamente es tomar la decisión de aumentar en una semana las vacaciones, sino que también garantizar, por supuesto, el derecho a la salud de los niños, que es lo que se busca, pero también el derecho a alimentación, el derecho a los cuidados. Y para eso había que hacer un diseño interministerial y por eso se toma esta decisión, pero sabiendo que en el mes de julio va a ser el mes más difícil de la enfermedad respiratoria. Ahora, esto de todas maneras, van a haber 25 días de vacaciones. Finalmente, para ser súper claro, me imagino que el objetivo es que en las salas de clases es un lugar de alto contagio, especialmente para la edad preescolar, ¿no? Así es. Ese es el punto. No deja y no absuelve, digamos, de que luego de las vacaciones de invierno esto siga dándose, ¿no? En términos de contagio y la circulación de estos virus respiratorios. Mira, típicamente la historia sanitaria de nuestro país, esta es una medida que se ha tomado anteriormente y es claro
cómo los virus respiratorios disminuyen o el pic de esta ola que se da en invierno se produce una meseta cuando los niños y niñas entran en vacaciones. Y eso es lo que buscamos con esta medida y adelantando en una semana o agregando una semana para que se estabilice la curva de contagio y de esa manera el sistema sanitario pueda responder holgadamente y con oportunidad a todos los requerimientos de hospitalización de todos los niños y niñas del país. Yo sé que esto es más menester del Ministerio de Educación, pero igualmente que hay un trabajo coordinado entre salud y educación. Muchos se preguntan por qué si efectivamente estos virus respiratorios atacan y tienen una mayor complejidad para niños de edad preescolar, no se consideró adelantar las vacaciones y sumar una semana más para la edad preescolar y no de básica para adelante, educación media, por ejemplo. ¿Cuál es el argumento ahí? Muchos se preguntan eso. Sí, básicamente porque el efecto de las vacaciones disminuye primero la circulación viral en general, sobre todo los hermanos que llevan a los niños más pequeños a sus casas, los que no van al jardín o no van al colegio, básicamente. Segundo, que al disminuir la circulación viral en la población, disminuyen también las consultas. Y eso es una herramienta para nosotros importante porque de esa manera nosotros podemos redestinar personal, lo que buscamos, para poder ir al cuidado de los niños y niñas. Muchos establecimientos de salud en varias entrevistas nos han contado también eso, no es solamente la hospitalización, sino que los pasos previos, la consulta. Y cuando llegan 20 niños por consulta de enfermedad respiratoria y finalmente son 2, lo de los números siempre puede ser muy frío, pero para entender también el contexto en el que estamos. Si de 20 consultas, 2 terminan hospitalizados, son recursos que se tuvieron que destinar a resfrío o una sintomatología más leve. Ese es el punto, ¿no? También evitar de que la consulta sea inmediata ante cualquier, obviamente con la preocupación de los padres o cuidadores, por ejemplo, un niño de un año, de meses, cuando tiene un resfrío es otra cosa. Por dar un ejemplo, nosotros hemos tenido durante estas semanas servicios de urgencia de hospitales de la región metropolitana con más de 500 consultas en 24 horas. Eso indudablemente significa que con la dotación de personal es necesario reforzar para poder dar atención a todos esos niños y niñas. Entonces hoy día, a diferencia de lo que pasa con el COVID, que en general son pacientes que requieren cuidado intensivo y se focalizó aquí, nosotros hemos reforzado toda la red asistencial, tanto atención primaria, porque ha aumentado muchísimo la consulta de especialidad en atención primaria, en los hospitales, en cuidados medios y también en cuidados intensivos. Entonces hoy día el personal necesario, el efecto de las vacaciones también ayuda a disminuir las consultas en general y de esa manera redistribuir, por ejemplo, los pediatras o las enfermeras para atender a los pacientes más graves y congestionar las urgencias también. Es más difícil reconvertir una cama pediátrica que una cama de adulto. ¿Por qué? Sí, y agradezco la pregunta. Es muy distinto, y esto para que los papás y los mamás y las personas cuidadoras entiendan, es distinto convertir y atender un paciente adulto de 70 kilos bajo ventilación mecánica o en estado crítico versus un lactante de 1 año o 2 años. La expertise necesaria se da después de mucho entrenamiento. No solamente estoy hablando de médicos, intensivistas, pediatras, estoy hablando también del personal de enfermería, kinesiología, de técnicos en enfermería a nivel superior que tienen que tener una expertise para trabajar. Y por eso no es lo mismo. Y por eso hoy no día... es el mismo flujo que hemos estado acostumbrados con la pandemia y que se ha ido también potenciando, ¿no? Así es, no es el mismo ejercicio. De hecho, lo que sucedió es que muchos médicos, incluso pediatras, apoyaron en la pandemia para atender a adultos. Hoy día no es tan lineal o no es tan igual, pero de todas maneras quiero transparentar. Hoy día, dada la situación, hemos tenido, sobre todo para los niños más grandes, que pesen más de 40 kilos, muchas veces están siendo hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo a adultos, dado el requerimiento de camas que estamos teniendo. ¿Esto va a ir en aumento? ¿Es la proyección que tienen ustedes? La proyección que tenemos efectivamente es que esto va a ir a un aumento hasta el mes de julio, que es típicamente donde llega el pic. Y por eso es la razón de las vacaciones. Estamos hablando de algunas de las críticas, subsecretario Arauz, de lo que fue esta decisión que se conoció esta semana. Hay otras que de alguna manera ustedes han tenido que salir a explicar en términos de se habla de improvisación acá. ¿Fue improvisada la...? Eso lo descarto absolutamente. Nosotros cuando llegamos en marzo encontramos un plan de invierno diseñado con 5.000 millones de pesos. Nosotros durante ese mismo mes llegamos a un acuerdo y aumentamos ese plan en 130.000 millones de pesos. Entregando esos recursos. ¿De 5.000 millones a 130.000? A 130.000 para este invierno. Okay. Decidimos y hicimos un esfuerzo gigante. Desde marzo a la fecha se han más que duplicado el número de camas críticas infantiles.
Se han reforzado los servicios de urgencia, tanto de atención primaria como hospitalaria. O sea, aquí no hay improvisación. Lo que sucede es que en el invierno, después de 2 años de no tener exposición, ha sido particularmente duro por la circulación de virus respiratorio sincicial y de otros virus que han contagiado sobre todo a los más niños y que han requerido mayor hospitalización. Ese es un punto. Desde algunos expertos y ex autoridades de salud también aquí se habla de que efectivamente se está perdiendo de alguna manera el norte en ese sentido de lo que es el manejo. Dejemos la pandemia a un lado, está totalmente impreso y es inevitable, pero de lo que es una situación constante todos los inviernos, ¿cómo también se explica eso de alguna manera? Ustedes dicen ha cambiado el escenario con respecto al prepandemia, por eso yo hacía un poquito la comparación. Así es, o sea, a ver, cuando yo he estado recorriendo los hospitales de la región metropolitana y de regiones y he hablado con los equipos de pediatría y unidad de cuidado intensivo y en general hay médicos con muchas experiencias que nos comentaban, por ejemplo, que típicamente hay inviernos duros cada 3 o 4 años. Pero post pandemia, que es el caso que estamos hoy día, que el primer invierno más normal, por así decirlo, está siendo particularmente duro, atendiendo o teniendo pics a la semana, partiendo la semana 20, que es algo que no sucedía hace muchísimo tiempo. Y en ese sentido, hoy día, por supuesto que los equipos de salud han hecho un esfuerzo extraordinario y lo van a seguir haciendo para resolver todas las consultas, todas las hospitalizaciones que requieran. Vamos a aumentar esta semana un 20% el número de camas pediátricas del país con el fin de poder garantizar este aumento que estamos viviendo semana a semana, hasta el mes de julio. Sí, estamos hablando de cama y la pandemia a todos nos ha enseñado también de que no es solamente la cama, los equipos, los fierros, como se dice, sino quienes los operan y quienes también están en contacto con los pacientes y en este caso con los padres, con los cuidadores, con las familias. Aquí hay, y eso no estoy diciendo nada nuevo, digamos, hay un cansancio por parte del personal de salud, de todo lo que involucra un centro asistencial. ¿Cómo se aborda también desde ese punto de vista cuando ya tenemos COVID, pero además tenemos todos estos virus que están dando vuelta y que efectivamente afectan a población vulnerable, que son los más chiquititos? Bueno, la pandemia no ha terminado, por eso lo importante, hemos reforzado la estrategia de vacunación contra el COVID, pero también contra la influenza, y hacemos un llamado, aprovechando este espacio, a la población que aproveche y que vaya a los puntos de vacunación si no lo ha hecho todavía. Ahora, nosotros hemos mantenido el aumento de camas, tenemos más de 2.000 camas críticas, hoy día operativas, ¿no es cierto?, en adultos, y tenemos más de casi 600 camas infantiles críticas operativas en el país. Y en este sentido, claro, estamos acompañando, pero la mística que tienen los equipos de salud es algo realmente importante. Yo lo vi ayer en el Calvo Maquena, cómo los equipos de salud decían, nosotros vamos a seguir reconvirtiendo, hablando con las mamás, ¿no es cierto?, hoy día recibiendo una atención excelente, sabiendo que hay alta saturación, pero el compromiso del equipo de salud es algo que es importante destacar en este país y que tiene que ver con la cultura, ¿no es cierto?, sanitaria que tenemos. ¿Hay una integración público-privada de la red asistencial, subsecretario, para esta otra crisis sanitaria que estamos viendo? Bueno, por supuesto que sí. Porque se ha dicho que no se ha implementado lo mismo que sucedió con el COVID-19. No, mira, eso lo descarto. Nosotros tenemos convenios, existen derivaciones, ¿no es cierto?, al sector privado, da el requerimiento de camas. De hecho, ayer mismo estuve en reuniones con Clínicas Chile, en donde evaluamos también la situación, cómo están viviendo las clínicas del país, que por supuesto también están siendo afectadas por lo mismo que los hospitales públicos, que es la alta tasa de ocupación de camas. En términos de demanda están igual, punto que claro, tienen diferencias sustanciales con hospitales o algunos centros públicos, obviamente. Pero están con una alta tasa de consulta respiratoria, con una alta tasa también de hospitalización que ellos están viviendo. Si los virus respiratorios no discriminan. Y en ese sentido están hoy día tanto el sector privado como el sector público, primero tensionados, pero colaborando ambos en sacar adelante el invierno que estamos viviendo. Sí, PICS, todavía no se puede proyectar hasta cuándo podría llegar. Siempre yo he dicho en estas conversaciones, me ha enseñado mucho la pandemia que hablar de PICS, mesetas, es bien complejo porque todo se ve en retrospectiva, digamos. Así es. Pero de todas maneras hay muchos papás que nos pueden estar viendo y se hacen la pregunta, ¿hasta cuánto vamos a llegar?
¿Cuándo va a llegar al punto cúlmine, digamos, de esta situación? Bueno, yo quiero dar tranquilidad también a los padres y madres que nos están escuchando y como padre también lo digo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario y estamos monitorizando y utilizando todos los recursos que tiene el país para garantizar el derecho a la atención de salud de niños y niñas. Y en este sentido, hoy día efectivamente vamos a ver en retrospectiva cuánto esto va a pasar, pero estoy seguro que producto de las vacaciones y esta semana adicional, en el mes de julio vamos a llegar al pico o esto se va a estabilizar en una meseta y de esa manera, ¿no es cierto?, nos va a ayudar. Paralelamente a eso, hemos seguido reforzando y vamos a seguir aumentando la disponibilidad de camas, reconvirtiendo más camas adicional con el personal que tenemos hoy día y con eso vamos a pasar un buen invierno. Pero estas medidas era importante transmitir a los papás que la estamos haciendo para garantizar el derecho a la salud, para garantizar la atención de los niños y niñas, que es el centro de nuestra gestión. Subsecretario Arauz, antes de despedirnos y agradecer esta conversación también, lo comentaba yo al comienzo del programa, ayer se supo durante la tarde en otro tema, que el Colegio Médico pasa al Tribunal de Ética a la doctora Ayarza, la ministra de Salud, por el oficio enviado al Ministerio Público con respecto al hospital psiquiátrico, donde se acusaban eventuales torturas. Hubo una rectificación de la ministra. Usted también como médico y parte del Ministerio de Salud, ¿cómo ve esto de que el colegio pase al Tribunal de Ética a la titular, en este caso de la cartera? Bueno, esto es una decisión autónoma de los dirigentes del Colegio Médico. Estoy seguro que la ministra de Salud va a llevar adelante este proceso. Ella actuó de buena fe en base a antecedentes que recibió y se vio la necesidad, ¿no es cierto?, y la obligación también de poner estos hechos en conocimiento del Ministerio Público. Rectificó realmente a través de una carta y públicamente que ella y ninguno del Ministerio cree que existan torturas en dicho hospital. De hecho, nosotros estamos trabajando hoy día precisamente para garantizar y reforzar la red de salud mental del país. Ese es nuestro norte y yo estoy seguro que también el Colegio Médico de Chile lo sabe y en eso nos une. Y hoy día vamos a trabajar en conjunto por fortalecer la red de salud mental y también hacernos cargo del déficit que han tenido los hospitales psiquiátricos de este país por más de 15 años, en donde han tenido prácticamente nada de inyección de recursos. Y eso nos vamos a hacer cargo de aquello. Oiga, pero aquí el error, vamos a definirlo como un error por parte del Ministerio de Salud. Otros podrían decir, y ahí obviamente hay un tema con respecto al Colegio Médico y el Tribunal de Ética. Se debió a falta de información, información errada, un apresuramiento, digamos, en el diagnóstico de lo que podría haber sido algún tipo de denuncia desde ese hospital. Bueno, la información... La ministra ya se refirió a eso. Ella recibió una información que la motivó a poner estos antecedentes en el Ministerio Público. Posteriormente, con mayor antecedente en base a visitas, reuniones con los colegas, esto se rectifica. No fue el ánimo de la ministra en particular afectar a los trabajadores con este oficio que se entregó. Y hoy día estamos empeñados primero en potenciar la red de salud mental de este país y ese es nuestro norte y esperamos trabajar junto con el Colegio Médico y los equipos de salud, gremios de la salud, en potenciar sobre todo la red de salud mental tan postergada que históricamente ha tenido nuestro país. Subsecretario Arauz, nuevamente agradecerle su presencia y poder conversar sobre estos temas acá en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muy buen día, que esté bien. Hasta luego.